Semanas atrás fue desplazado el ministro de Defensa del Paraguay, lo que desestabiliza al gobierno de Fernando Lugo. Desde el siglo XIX, las administraciones estadounidenses tienen en foco a América Latina con una continua vocación intervencionista que se prolonga hasta la actualidad. En el caso de Paraguay, en 1961 el dictador Alfredo Stroessner firmó con Estados Unidos un acuerdo bilateral de cooperación que sentó las bases de la presencia norteamericana en suelo guaraní. La reedición 2010 de esa iniciativa se confirmó a través de la denominada Iniciativa para la Zona Norte. Una denuncia del ahora ex ministro de Defensa de Paraguay, Luis Vareiro Spagni, puso en evidencia la permanencia de los planes estadounidenses, la voluntad de instalar nuevas bases militares. El acuerdo original de 1961 establecía que los gobiernos de Estados Unidos y Paraguay desean unirse en una alianza para el progreso, la fórmula con la que Washington intentaba en plena Guerra Fría contener la influencia de la Revolución Cubana en el hemisferio. En el proyecto actual, es reveladora una nota oficial enviada por Vareiro Spagni, entonces ministro de Defensa en funciones, con fecha 10 de agosto de 2010, a su par de Relaciones Exteriores, Héctor Lacoñata. La misma desaconseja la implementación de la denominada Carta Acuerdo sobre la iniciativa en la zona norte con el gobierno de los Estados Unidos, un largo título que encubre la mera actualización del acuerdo de 1961. Según Vareiro Spagni, aquel acuerdo debía ser minuciosamente revisado debido a que ya ha sido superado el esquema de la doctrina de la seguridad nacional imperante de esa época. El contexto y precedente de esta legitimación de la presencia permanente de fuerzas de Estados Unidos en territorio latinoamericano es el Plan Colombia, que tras la fachada de la cooperación y la lucha contra el narcotráfico como pretexto, viabiliza la intervención militar y el monitoreo permanente de la región. Como es sabido, en este marco, el criterio de garantizar la seguridad puede servir fácilmente para vigilar y acotar la actividad de los movimientos sociales locales, que son visualizados como peligrosos y desestabilizadores. El ahora exministro de Defensa ya había hecho con anterioridad una grave denuncia que involucraba a la embajadora de Estados Unidos en Paraguay, Liliana Ayalde, por intromisión en los asuntos internos de su país. Según el exfuncionario, la representante de la misión diplomática estadounidense había asusado al vicepresidente Federico Franco a tomar las riendas del gobierno. Una incitación a ejecutar un golpe de Estado contra el presidente Fernando Lugo, intento sobre el que arreciaron los rumores en los últimos meses. El 11 de septiembre de 2010, la embajadora Ayalde precisó que el convenio apuntaba a renovar la cooperación en el tema de la lucha contra la droga y agregó que un aspecto importante de lo que denominó cooperación iba dirigido directamente a la Policía Nacional del Paraguay. La salida de escena de Vareiro Spagni, a quien el propio presidente Fernando Lugo le pidió la renuncia el 25 de agosto de 2010, eliminó el único obstáculo para que Washington consiga su objetivo y consolide su proyecto de asegurarse una presencia militar en Paraguay. Con respecto a Vareiro Spagni, Lugo fue por lo menos ambiguo. Si bien lo respaldó en un principio, la apertura de un juicio político en su contra en el Parlamento y declaraciones de su vicepresidente Franco, criticándolo duramente, lo hicieron cambiar de opinión. Significativamente, las críticas de Franco a Lugo fueron formuladas luego de asistir a una cena en la embajada estadounidense. El mismo día de la renuncia de Vareiro, el diario ABC publicó una nota con el título «Estados Unidos plantea reimpulsar la cooperación en el área militar», con declaraciones de Frank Mora, subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, que se encontraba en Paraguay en ese momento. Al día siguiente, Mora viajó junto a la embajadora Ayalde a Concepción, una de las zonas que la Casa Blanca planea monitorear. La salida de Spagni consolidó la posición del canciller Lacoñata y del titular de la cartera de Interior, Rafael Filisola, lo que permitió el avance del acuerdo sobre la iniciativa Zona Norte. El texto de ese entendimiento explicita varios aspectos que permiten pensar que la cooperación buscada por Washington no se limitaría al área de la lucha contra el narcotráfico. Contempla el estatus diplomático para todos los ciudadanos estadounidenses enviados a Paraguay, lo que implica privilegios e inmunidad. Fija además una asistencia económica de $1.200.000 y cooperación técnica para perseguir lo que se especifica como crimen organizado. El objetivo geográfico es la zona norte del país, especialmente los departamentos de Concepción, Amambay y Alto Paraguay. Es en esa zona donde opera el denominado Ejército del Pueblo Paraguayo,
una organización que se autodeclara como una guerrilla popular y que la prensa paraguaya asegura que habría recibido entrenamiento de las FARC colombianas. La intención es clara: ubicar a Paraguay dentro de los países en los que se libra la denominada guerra contra el terrorismo. La Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, aún no se ha pronunciado formalmente sobre el ostensible peligro de la presencia estadounidense en Paraguay. Pero en un contexto en el que la región asiste al intento de consolidar un modelo de desestabilización de los proyectos políticos progresistas que llegaron a través de elecciones democráticas al gobierno de sus países, Paraguay requiere una atención especial de parte de la organización suramericana. Con un presidente enfermo y la persistencia de la clase política paraguaya en resistir cualquier cambio social profundo que elimine los privilegios de los que siguen gozando los sectores empresarios locales e internacionales, la democracia guaraní se convierte en un preocupante caldo de cultivo para un nuevo intento de golpe en América Latina. Un tema delicado este de Paraguay y recibimos la visita y nos va a ayudar a analizar este tema la colega, la periodista y compañera Telma Luzani. Telma, bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, ella es autora de un libro sobre Venezuela y la Revolución Bolivariana. Está trabajando justamente sobre el tema de las bases militares en Latinoamérica en otro libro de próxima publicación. Y sí. Telma, quería preguntarte un poco, leía algo escrito hace poco, alguien decía que la extensión del imperialismo antes se medía a través de las colonias que tenía un imperio. Hoy se mide a través de las bases militares que tiene. Sí, es una buena idea. En realidad no es nuevo que los imperios tienen bases porque obviamente en el proyecto de dominar el mundo necesitan puestos, bases como para no solo recargar combustible, sino para tener presencia de poder, para tener proyección de poder. Lo que sucede en este momento, digamos, y a partir justamente, en el bloque anterior ustedes hablaban del tema de la caída del muro, a partir de la caída de la Unión Soviética y la caída del muro, digamos, este nuevo mundo que aparece a partir de los 90, la presencia norteamericana empieza a desplegarse de otra manera, y especialmente en América Latina, ¿no? Esto tiene como dos puntos digamos, muy claves para entender. Uno es la nueva estructura económica se basa fundamentalmente en los recursos naturales. Claro. Por ejemplo, hay un material, para poner un ejemplo, un material llamado coltán, que sirve para los GPS, para los plasmas. Hicimos un informe sobre el coltán en África, hicimos un informe sobre eso hace unos años. Bueno, para todo, para las resonancias magnéticas, para los celulares, para todo. Entonces, la actual estructura tecnológica y económica hace que se necesiten los recursos naturales. Sabemos que tanto África como América del Sur justamente son riquísimos en recursos naturales. Entonces, el primer motivo es, digamos, la garantía de que va a haber un acceso seguro y directo a los recursos naturales. Ese es el primer elemento. ¿Militar sería garantía para eso? Bueno, porque el segundo punto es esto que te voy a decir. A partir de este siglo, digamos, los nuevos gobiernos que elegimos los latinoamericanos en América, los sudamericanos en América del Sur, han tenido actitudes, digamos, y políticas que son justamente de preservación de los recursos naturales, de estatización, sabiendo lo importantes que están. Es decir, el acceso a los recursos naturales se ha hecho mucho más complicado. Con las estatizaciones, por ejemplo, del petróleo, del gas, se han hecho mucho más difíciles. Entonces, las bases están ahí para el caso de que se necesiten. Es decir, por un lado, por los recursos naturales, y por otro lado, por este nuevo tipo de gobiernos que, de alguna manera, entorpecen o confrontan con esa idea. O confrontan con esa idea. Ahora, si uno observa el tema del fenómeno de las bases militares en Latinoamérica, tenés por un lado el caso de Colombia, que obviamente se trata de una asociación política, sí, de los últimos gobiernos de Colombia con Estados Unidos, un alineamiento. En el caso de Paraguay, en principio habría que pensar por lo menos en una táctica distinta. Digamos, este intento de ingreso en Paraguay dentro del gobierno Lugo, pero a la vez desestabilizando el gobierno de Lugo para entrar. ¿Cómo habría que analizarlo o verlo? Yo lo miro como un proyecto general, porque por supuesto el imperio tiene un proyecto global, ¿no es cierto? En cuanto a América del Sur, el primer proyecto fue cuando el cierre de la base de Panamá en 1999, ese es la primera expansión hacia el sur de Estados Unidos. Y fíjate que es 1999, es decir, ya había ganado Chávez en Venezuela, sí, es decir, ya empieza
post-neoliberalismo empieza este proceso en América del Sur. Se cierra Panamá y lo que hace Estados Unidos es abrir un triángulo. Una base en El Salvador, una base en Ecuador, que es Manta, y una base en el Caribe, Aruba y Curazao. Son colonias holandesas. Cuando gana Correa y le dice, bueno, hasta el 2009 se quedan, cuando se vence el contrato del 2009 tienen que irse, lo que hace Estados Unidos es se vuelve a expandir hacia el sur, con 7 bases en Colombia. Digamos, lo que se supone es que en realidad es un cerco, o más de un cerco en realidad, pero hay un cerco a Venezuela concretamente, que es riquísima en petróleo, como todos sabemos, y un cerco a Brasil. Este cerco a Brasil, que después, si quieren, lo amplío, este cerco a Brasil se completa, ese anillo se completa con Paraguay. Ahora, hay algo que llama mucho la atención en el caso paraguaya, y es, primero, que el ministro de Defensa, Barreiro Spaini, le manda una carta, que nosotros mostramos la carta, lo que nosotros mostramos es el documento original, al canciller Lacoñata, diciéndole: presta atención porque estos acuerdos, esta nueva iniciativa se basa en documentos de la Doctrina de Seguridad Nacional de 1961. Es más, en el informe también mostramos el documento original de 1961 firmado entre Paraguay y Estados Unidos. Y lo que llama la atención es que justamente hoy un gobierno progresista reflote documentos de 1961 de la época de la Doctrina de Seguridad Nacional, que cuando esto es cuestionado por el ministro de Defensa, después el ministro de Defensa tiene que renunciar, porque hay muchas presiones, se habla de un juicio político, tiene que renunciar, y tomando en cuenta que el Consejo de Defensa de UNASUR está funcionando, que ya se planteó la crítica a la ampliación de las bases en Colombia, y acá se están reflotando documentos de la Doctrina de Seguridad Nacional en un gobierno progresista. Sí, de hecho lo que pasa, no hay todavía concretamente una base, ¿viste? Es decir, la situación en Paraguay... ¿Está hablando de ingreso de tropas? Claro, es anterior. Ahora, acordate que hace un año, en septiembre del 2009, el presidente Lugo rechazó la posibilidad de hacer ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos, algo que, siendo Paraguay, era realmente una medida súper importante, porque en general en Paraguay los ejercicios militares y la inmunidad que se le da a los soldados norteamericanos es enorme. Entonces, esto sigue vigente. Este rechazo del presidente Lugo de no hacer ejercicios conjuntos con Estados Unidos sigue vigente. Entonces, se necesita reflotar ese acuerdo de 1961 para justamente poner en confrontación con este acuerdo. Sí, pero la pregunta es qué va a hacer UNASUR frente a esto cuando se reflotan documentos de la Doctrina de Seguridad Nacional y cuando hay un Consejo de Defensa que justamente está planteando una alerta frente a la ampliación de las bases, como en el caso de Colombia. Por supuesto, yo creo que UNASUR tiene que decididamente tomar alguna decisión. De hecho, también creo que con el caso Malvinas, ¿no? Porque estamos hablando de las bases norteamericanas, pero está la base de la OTAN en Malvinas, que está a 700 y pico de kilómetros de las costas de Santa Cruz. Entonces eso también es un tema porque tiene rampas para el lanzamiento de misiles, es decir, conforma la red de la OTAN, no conforma la red de Estados Unidos, pero bueno, Estados Unidos y la OTAN es prácticamente decir lo mismo, ¿no? Mencionabas antes el cerco, este anillo que geográficamente le van haciendo a Brasil. ¿Cuál es la posición que tiene, que ha tenido el gobierno de Lula en estos años con respecto a la... Y bueno, a Lula, ni bien se decía... En el territorio propio y en Latinoamérica, ¿no? Porque acá está el tema de Colombia. Claro, es que está todo encadenado caliente, justamente, claro. porque cuando se conoce el acuerdo entre Colombia y Estados Unidos, inmediatamente lo primero que dice el presidente Lula es: nosotros acabamos de descubrir petróleo en nuestra costa atlántica, nosotros tenemos el Amazonas, vienen por nosotros. Digamos, lo dice con otras palabras, pero más o menos es esto. Y a partir de ahí, Brasil implementa una nueva doctrina militar. El ministro de Defensa, Jobim, lo anunció, bueno, ustedes recordarán, ya incluso lo hablaron en algún otro programa, el tema de la compra de cazas, de aviones, de un bombardeo, de un submarino a propulsión nuclear. Es decir, hay toda una nueva doctrina de Brasil defensiva, pensando en, bueno, qué puede pasar con esto de las bases. Es decir, hay una decisión. Por eso se habla también de una carrera armamentista.
en América del Sur a partir de este tema, ¿no? Ahora, está claro que no solamente bases, porque cuando analizamos la situación en Ecuador, también mostramos documentos de 2008, donde el presidente Rafael Correa alertaba sobre la muy fuerte presencia de la Embajada de Estados Unidos y de dinero de Estados Unidos hacia las Fuerzas Armadas, hacia los cuerpos de policía. Esta semana hubo rumores de golpe de Estado en El Salvador. El presidente Mauricio Funes tuvo que salir abiertamente a decir que no había ninguna posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen un golpe de Estado porque estas Fuerzas Armadas son leales a la Constitución, pero uno lo podía pensar también respecto de Ecuador y de repente vimos una situación por lo menos desestabilizadora en Ecuador muy clara, donde también se denuncia otra vez intervención de Estados Unidos. Y sí, es muy interesante lo que decís, porque hay dos cosas ahí para señalar. Una que antes, digamos, antes de 1999, cuando yo señalaba, Estados Unidos tenía presencia a través de las embajadas y a través de las Fuerzas Armadas, que eran todas adoctrinadas en la Escuela de las Américas, justamente que estaba en el Canal de Panamá. Entonces, no tenían una necesidad de una presencia tan abierta, digamos. Estados Unidos, si pudiera no tener una presencia abierta, la tendría. Digamos, en la medida que está teniendo cada vez más presencia es porque justamente nosotros avanzamos en cuanto a la defensa de nuestra soberanía. Por eso para Estados Unidos es más necesario mostrarse, aparte de ser una demostración de poder. Pero el otro elemento importante que decís, Pedro, porque fíjate que esta semana el presidente Correa anunció que va a unificar la inteligencia en Ecuador. Había una inteligencia que era policial y una inteligencia que era militar. Y ahora la va a unificar bajo las Fuerzas Armadas, porque efectivamente lo que ha sucedido y el golpe del 30 de septiembre en Ecuador creo que lo demostró muy claramente, digamos, estaba muy penetrada la policía ecuatoriana por la CIA. Claro. Hay un debate sobre, a nivel de Latinoamérica, sobre una nueva doctrina de seguridad, más allá de esto que mencionabas, el caso Brasil. Bueno, el Consejo de Defensa de Seguridad de UNASUR, digamos, está empezando, digamos, es algo que está empezando recién y yo creo que en algún momento va a llegar se va a llegar a tener una doctrina común. Lo que sucede ahora es que hay reuniones periódicas entre los ministros de Defensa, los viceministros de Defensa, se está trabajando. No podemos decir que todavía haya un proyecto común o una doctrina común. Pero sí yo creo que a largo plazo va a haber, y de hecho se está implementando una escuela estratégica que va a tener sede acá en Buenos Aires, es decir, donde se van no solo a formar, sino que se van a, digamos, a integrar y a poner en sintonía las distintas estrategias de los países. Así que eso va a ser extraordinario. Es interesante que el exministro de Defensa, Barreiros Paini, era uno de los que más impulsaba el Consejo de Defensa de UNASUR, y fue obligado a renunciar. Sí, bueno, obviamente ahí está la disputa, ¿no? Eso no, Paraguay es uno de los eslabones débiles, sin duda, ¿no? Ahora, la otra pregunta ligada a esto que hago, digamos, esta nueva concepción o estos esfuerzos, ¿están orientados todo también en el sentido de que esta es una disputa por los recursos naturales? Sí, hay claridad. Hay claridad en cuanto a las dos, digamos, a los dos peligros, ¿no? Uno es el de los recursos naturales y el otro también la desestabilización de estos gobiernos que justamente son los que van poniendo políticas, dictando leyes, tomando decisiones que ponen freno a esto. Se es muy consciente de la riqueza que tenemos. Bueno, gracias Telma por habernos acompañado. Les recomendamos el libro de Telma Luzani sobre Venezuela y seguramente vamos a leer el libro nuevo cuando salga sobre las bases militares en América Latina.